¿Por qué le parece que genera tanta atracción en la ciudadanía el estado de salud de figuras públicas? Bueno, ese es un tema universal, porque efectivamente son figuras que impactan en la vida de la ciudadanía en todo lo que hagan. Ha ocurrido siempre y va a ocurrir. Y hoy mucho más cuando hay mayor información y además cuando se puede ver casi en vivo y en directo lo que está pasando, ¿no? Maradona es una figura pública de primera magnitud, cosa que a nosotros como periodistas nos debe llamar la atención y nos debe poner en, digamos, nos debe dar idea de cuál es la responsabilidad de nuestro trabajo, porque nos corresponde a nosotros de codificar esas cosas para decirle a la gente cuál es la realidad. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. Usted escribió un libro sobre la salud de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Le parece ético que se difunda una historia clínica? Sí, cuando se trata de un personaje público que ni más ni menos que es el presidente de la República, eso tiene un valor de información de Estado. Yo dejé de ocuparme del tema una vez que Cristina Fernández de Kirchner dejó de ser presidenta. Y lo importante además que yo remarco de esto es que la información que yo di fue información que por supuesto no era mi interpretación de las cosas, sino que era la información que emanaba de los médicos que trataban a la presidenta. Cuando Macri se ha enfermado, el médico de Macri ha hablado claramente, dando todas las informaciones de lo que debe estar, y eso ha ayudado, además, a evitar el rumor. Un caso polémico fue el de Débora Pérez Volpin. ¿Qué le pareció el tratamiento de la información sobre esta causa? Ahí hubo un muy mal manejo por parte del sanatorio y también por parte de alguna gente que habló sin tener información. Hoy hay mucha gente que tiene miedo a hacer endoscopías, pero eso no es producto de la información. A nosotros lo que nos interesa es que la información sea real. Después hay cosas que tienen que ver con el hecho en sí, lo difundamos o no. La función del periodista, ¿cuál es? Difundir las cosas. Nosotros no estamos en un trabajo para que algo se oculte. Nosotros estamos para que algo se sepa. Nosotros por eso debemos dar información con seriedad, con cuidado, conscientes de la sensibilidad que tiene esa información. Pero la información, cuando es de interés público, se da. El gobierno ha tenido un golpe muy fuerte con toda esta crisis que sin duda no esperaba, no previó y por la cual no estaba muy preparado, ¿no es cierto? Así que creo que lo que hacía 3 meses era casi una reelección segura de Cambiemos, hoy está puesto en duda y va a tener que trabajar mucho para ver si regenera el nivel de entusiasmo, ilusión que le permitió ganar la elección de octubre, no solamente la del 2015. Si va a haber Cambiemos en el futuro, va a depender, bueno, de lo que cómo le vaya Macri ahora y después de la presidencia o no de Vidal. No tiene hoy, esas son las dos figuras hoy excluyentes en el universo de Cambiemos. ¿Hay algún candidato hoy ya firme que le pueda hacer fuerza a Cambiemos? El único candidato firme es Cristina. Les puedo asegurar que en mi vida pensé que iba a haber un presidente cautelar durante 12 horas en mi país. Cristina es la que reúne una cantidad de votos que está ahí en el 30, 28, 30%, no lo pierde. Ningún otro candidato del peronismo lo tiene. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A las 12 me convierto en calabaza. La gente que lo votó a Macri está desilusionada, no la va a votar a Cristina. Y este es un tema que en el peronismo saben. El problema es que ¿quién otro en el peronismo tiene ese caudal de votos? A no ser que Cristina resignara su posición y diera esa votación. Si eso ocurre, entonces sí, para Cambiemos va a haber una complicación. ¿Va a resultar este plan económico, este nuevo acuerdo con el fondo? El acuerdo tiene un aspecto muy positivo que es, obviamente, el nivel de intereses que paga. ¿No? Hay cosas incumplibles de la meta del fondo, pero eso se va a solucionar con un waiver. El gobierno va a pedir un waiver y se lo van a dar. Porque en esta Argentina que estamos construyendo, todos tenemos que ser parte. Si Macri no gana la elección, además, la herencia política se cae. Le va a costar mucho Cambiemos volver al poder. Porque si Macri no gana, va a significar que quedó un daño social muy fuerte.
Yo tuve la ambición de ser jugador de fútbol y era muy malo. Así que después, como producto de eso, nació la vocación por ejercer el periodismo deportivo. Y yo lo practiqué en el colegio y cuando terminé la escuela secundaria fui a estudiar periodismo a una de las pocas escuelas que había en aquel momento, que era la escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. El periodismo deportivo era el único que se podía ejercer con libertad. Y por eso me dio la posibilidad de trabajar con libertad y de desarrollar muy ampliamente la profesión, sobre todo en la calle. En aquel momento, como producto de la censura, no había móviles. Eran muy poquitos los que hacían móviles. ¿Fue fácil la labor periodística en esa época? Además de que, bueno, que eran los únicos y quienes más tenían libertad, ¿se disfrutó? ¿Se podía disfrutar? Era difícil disfrutarlo, es muy interesante la pregunta, porque fue una época difícil. También había sido muy difícil el gobierno de Isabel Perón para los periodistas, ¿no? Porque allí hubo también mucha violencia que ahí comenzó, que después, por supuesto, desembocó en esa brutal dictadura. El momento más difícil que yo viví en el Mundial 78 fue cuando hubo un pedido de la Junta Militar para que los periodistas que trabajábamos en las transmisiones de radio no criticáramos a la selección. Y junto con un grupo de periodistas no firmamos eso y estuvimos a punto de no hacer el Mundial. ¿Cómo puedes hacer una evaluación, digamos, a nivel de la, si se quiere, psicosis social o no, desde aquellos tiempos hasta ahora? Es la misma, se repite la misma. Tiene esa idea de vivir ese momento dramático, épico, casi trágico, ¿no es cierto? Tanto si se gana como si se pierde. El Mundial exacerba el sentido de lo nacional y hace que valoremos cosas que cantamos el himno 80.000 veces, mal, desganadamente y demás, salvo en los mundiales. Esas cosas de cliché que, por supuesto, a los 3 días, 4 días, 10 días después de que ganamos el mundial, desaparecen. Así que, desde el punto de vista de los comportamientos, son exactamente similares acá como en todas partes del mundo. Así que el Mundial es un momento en la vida de una sociedad, es un momento que lamentablemente en cuanto a este elemento de perdurabilidad no dura más que 30 días. La música me gustó desde chico, así que afortunadamente tuve la posibilidad de estudiarla. Es una tarea intelectual de un nivel de demanda, de abstracción, de concentración, y además una tarea de un impacto psicosociológico fenomenal. Vos tenés ahí 100 músicos a los cuales tenés que dirigir, tenés que conducir, cada uno hace cosas diferentes, pero todas las hacen en pos del bien común. Por lo tanto, son personas que a veces no todos se llevan bien con todos, no todos tienen los mismos gustos, y sin embargo vos tenés que hacer de eso una unidad. ¿Y sentís que es una sensación parecida al pararse frente a cámara que pararse frente a los 100 músicos o no? Sí, por supuesto, vos te parás, ni más ni menos, te parás frente a miles, millones de personas que te están viendo, que no todas piensan lo mismo, que no todas tienen la misma reacción frente a lo que vos decís, y vos tenés que ver cómo lográs la atención de ellos para dar un mensaje, para hacer tu nota, para hacer tu entrevista y demás, ¿no es cierto? Y todos distintos, diferentes, uno en San Martín, otro en La Quiaca, que además están atentos de vos. Es exactamente lo mismo. ¿Tu lugar en el mundo? Este que estoy ocupando. Yo estoy muy feliz con lo que estoy y le agradezco mucho la vida. Yo siempre digo, soy lo que soñé ser. ¿Pensás que lo que veías en el futuro lo cumpliste? Sí. Bueno, realmente que sí. Por supuesto, a los 5 años no tenés ese futuro. Pero yo a los 12 lo sabía. A los 12 yo sabía qué quería hacer y le agradezco a la vida haber podido lograrlo. ¿Te sentís cómodo en el noticiero? Absolutamente. Me siento cómodo, respetado y absolutamente libre. El bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. ¿Nelson K. o Nelson Castro? Bueno, Nelson K. ha sido un aporte fenomenal que yo disfruto enormemente. Me ha permitido mostrar lo que la gente cree, a veces se hacen estereotipos, ¿no es cierto? Entonces me da mucha gracia cuando la gente, ya no tanto, pero me decía, no imaginábamos que usted se reía. Entonces Nelson K. ha permitido humanizar lo que a veces te genera el tener un espacio como el Juego Olimpio, que era muy duro, ¿no? Así que Nelson K. además
ha sido para Ariel Tarico un paso fenomenal en su carrera, bueno, que le ha permitido demostrar en la televisión ese talento único que él tiene. Me sorprendía realmente, pero qué amplio tu universo realmente. Pero, ¿y hablaste con Pampita vos? Sí, sigue hablando Nelson, sí. ¿Cómo viviste, cómo sentiste desde los medios de comunicación y desde tu lugar de periodista todo el debate y lo que pasó con la sociedad argentina? El debate me pareció muy bueno y muy necesario. Yo estoy en contra del aborto, pero a favor de la despenalización del aborto. Yo no haría un aborto, no soy especialista, pero alguien me pregunta, Nelson, ¿usted lo haría? Yo no. Va a haber quien sí. Estas cosas no se manejan solamente con leyes. Tampoco la despenalización va a servir de mucho si es que no se hace mucho. ¿Qué opinás de la reacción que tuvieron los adolescentes, los estudiantes, de tomar algunas escuelas en reclamo para pedir por la media sanción de la legalización? Disparate absoluto, que además se los dije a ellos, ¿no? Y, digamos, si algo hubo bueno es que hubo muchas escuelas que lo rechazaron el tema de la toma. La toma era absoluta, era tan ridícula. En el Fernando Faer lo que se discutió es que si el Congreso no aprueba nuestro derecho a decidir, el jueves tendríamos una asamblea o el viernes si hay paro general en la que decidimos si las tomas se mantienen de forma, hasta que consideremos que es un buen momento para levantarla. Y lo que decían los chicos, yo hablé con algunos chicos, yo a los chicos los respeto, ¿no? Digamos, los critico y no los descalifico, Vamos a hacer la vigilia también del miércoles al jueves, les cuerpes gestantes en el Congreso, y el jueves, cuando se legalice el aborto, vamos a levantar las tomas. Creo que nosotros con la gente joven la tenemos que escuchar y tenemos que criticarla. Lo que decían era absolutamente insubstancioso. Siempre hay posiciones fundamentalistas en uno y en otro, ¿no? Esas posiciones no sirven para nada. Entiendo y me parece fantástico el tema de la Iglesia estando en contra de esto como defendiendo la vida. No apruebo todos los métodos.